como ha sido hasta ahora, me gustaría que el Espíritu Santo pueda tener el control, que Él pueda hablar a nuestras vidas, nos pueda motivar a querer ser mejor que ayer, ¿no? Y renovar las fuerzas y retomar el ánimo. Y me gustaría hacer una oración breve y que el Señor pueda continuar hablándonos. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, tú eres quien sostiene nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y te rogamos de que, como ha sido hasta ahora, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ahí encontré el título de la prédica, y la prédica se llama Los tumbos. ¿Saben qué es eso, no? Y bueno, por ahí la vida, algunos dicen que la carga se acomoda al andar, dicen también, ¿no? Y que la vida se va haciendo en el andar, en el caminar. Y esto tiene que ver un poco, me gustaría que busquemos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y aquí un poco define qué es lo que cada uno de nosotros es en el Señor y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Dice que somos hechura de Dios. Y si hay alguien en esta tarde que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, dice que nosotros somos creados y recreados en Jesucristo. Y esto significa que cada persona tiene la oportunidad de rehacer su vida, de tener un nuevo empezar en Dios. ¿Y yo por qué pensé en esto? Hay una serie de cosas que me gustaría que juntos podamos reflexionar, pero en principio yo un poco apuntaba a mi propia vida y a los que por ahí somos, en un sentido, la primera o segunda generación de decidir seguir a Jesús. Y mi vida como hijo de Dios, o el desarrollo de mi vida, yo tengo 46 años ahora. Y cuando tenía 12, 13, me acuerdo que estaba en el fondo de la iglesia, y creo que lo mencioné en algún momento, no era adolescente. Y íbamos a una iglesia chiquitita. Yo había empezado a ir a la iglesia. Estaba al fondo y lo miraba el predicador que estaba adelante. Y yo le decía en mi pensamiento al Señor: alguien como yo, de una familia pobre, de un barrio, ¿será, Señor, que algún día podré estar compartiendo como el que está adelante? Y yo no sabía en ese momento que el que estaba adelante también estaba luchando, ¿no? Porque cuando uno empieza a caminar y cuando pasa el tiempo en el querer andar con el Señor, querer caminar con Él, no es que uno ya está acabado. Ustedes me ven ahora bonito, bien arregladito, pero esa es la cascarita nomás, como se dice. Pero el hombre interior, dice que el agua refleja el rostro del hombre y que el corazón refleja quiénes somos realmente. Y cuando miramos nuestro corazón nos damos cuenta de que, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces yo me siento que en este andar, en esto que dice, porque yo recuerdo, acepté al Señor Jesús a los 9 años, a los 15, 16 tuve un encuentro con el Señor y yo dije: Dios, yo te quiero servir con todo el alma, con todo el corazón. Pero en muchas partes de mi vida ha sido como andar a los tumbos. Y probando por aquí, no funcionaba, y probando por acá. ¿Y por qué? Porque no tenía un papá que me aconsejara bien. Por ahí las herencias que traemos, ¿no? O sea, por ahí las cosas que hemos traído, digamos, de la crianza que tenemos, cambiarlas nos cuestan. Pero Dios fue obrando en todo ese tiempo. Y este versículo dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y dice que Dios preparó buenas obras de antemano, dice, para que andemos, para que anduviésemos cada uno de nosotros. Aquellos que están empezando, aquellos que ya hemos andado un tiempo con Él. Hay muchas buenas obras por las cuales Dios quiere que andemos.
Lo que sí tenemos que tratar es de andar lo menos posible de los tumbos, ¿ah? Y evitar vueltas. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces con cuestiones de hacer camino o ir a algún lado, dice, no, a mí me parece que es por aquí. Ay, no respetamos las indicaciones. No, yo voy a hacer un corte por aquí. Cuando hacemos corte nos perdemos en el camino y damos vuelta y a los tumbos. Y no queda otra que volver. Y esta experiencia se da en el diario andar también. Que por ahí nos empacamos con Dios, nos rebelamos y le decimos, no, que a mí no me parece que... Y me rebelo, no quiero obedecerle. Y en esos momentos es cuando yo empiezo a andar a los tumbos. En esos momentos es cuando yo pierdo el rumbo, pierdo el sentido. Y es muy fácil de que nos empezamos a alejar de la palabra. Pero cuando nosotros nos determinamos a obedecerle a Dios, cuando logramos tener buenos modelos a seguir, buenos ejemplos, personas con fallas, personas que también están luchando, que están en el proceso de transformación, pero que son un mejor referente que del de donde venimos nosotros. Entonces debemos apegarnos a estas personas para evitar pérdida de tiempo. Porque encima la vida es corta, es breve, es como ayer cuando yo tenía 18. Y ya pasaron un poco casi 30. Pero así pasa, yo antes de ayer era soltero, ahora tengo 2 hijos, no sé en qué momento. Pero así pasa. ¿Estás viviendo las cosas buenas que Dios quiere que vivas? ¿Estás en las cosas buenas que Dios ha preparado para tu vida o andas a los tumbos? Y una de cal y una de arena, David, vos sabés cómo es esto, ¿no? Y así es el ser humano. Pero entonces cuando volvemos en sí, es cuando tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Dios, yo estoy confundido, no sé qué me pasa. Tener la humildad para reconocernos, para vernos falibles, de que no somos perfectos. Y que aún así, en su misericordia, Dios nos usa. Vasos de barro, que entonces Dios dice, no, sabe de nuestras luchas, sabe de nuestros altos y bajos, pero también sabe que hay una llama, una intención constante de querer agradarle, de querer de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Estás en esa lucha? ¿O has abandonado ya la carrera? ¿O te has quedado con el tobillo doblado al costado del camino? ¿Dónde estás parado? ¿Sabes? Dios tiene el poder para transformar nuestra realidad. Dios tiene el poder y siempre Él provee de personas, porque es lo que Él se comprometió a usar en cada momento de nuestras vidas. Y Dios nos habla, ¿no? Dice en Hebreo que Él ha hablado de distintas formas a lo largo del tiempo. A través de la creación, a través de los profetas y por último a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos hace lo mismo. Dios pone una prédica, pone una persona que ni la ha conocido y Dios te habla porque Él te quiere traer con cuerdas de amor. Te quiere abrazar, te quiere guiar por el buen camino. Y esto también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos en el libro de Deuteronomio de que constantemente Dios le decía al pueblo de Israel, es necesario que guarden mis mandamientos, que guarden mis consejos, que se apeguen a mi palabra. En el Nuevo Testamento dice, venga a nosotros tu reino. Y sabemos que un reino se establece con principios, con leyes, con ordenanzas. ¿Para qué? Para que pueda haber un orden. Entonces nosotros tenemos que elegir, Dios, yo vengo a los tumbos, pero quiero ajustar mi vida a tus consejos. Y esto es desde los más jovencitos, desde el que es niño, adolescente, después ya pasás a ser joven y pasás a ser adulto. Y la sociedad o el sistema empieza a hacer una pulseada entre querer llevarte para que vos vivas bajo sus principios y del otro lado Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo de que nosotros nos apeguemos a su palabra porque es buena,
porque tiene y trae sentido y propósito a nuestra vida. Muchachos de mi edad, del mismo barrio, de la misma condición económica, yo lo he mencionado antes, ya no están. Algunos han muerto con SIDA, otros por sobredosis, otros que uno los ve y están totalmente destruidos. Y aunque yo he venido a los tumbos, veo que Dios ha sido bueno. Realmente ha sido bueno, me ha regalado una familia. Lo que yo soñaba de niño, de adolescente, hoy lo puedo ver. Dios me ha dado el privilegio de hablar de su palabra en esta tarde y otras veces. Dios es bueno, me ha regalado buenos amigos. Y en el camino también he encontrado a otros que han fallado y yo lo he aprendido a entender, que también están en el proceso de transformación. Me gustaría que vamos al libro de Deuteronomio. Entonces Dios te ha creado para buenas obras. Dios te ha creado para que puedas tener una vida con propósito, con sentido. Deuteronomio capítulo 4. Aquí habla acerca de, quiero tener como referencia, de que no es solo desde ahora, sino desde antes, que es una constante que Dios nos llama y nos invita. Dice así, mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios. Yo tengo otra versión, por ahí van a encontrar en la Reina Valera, esta es la Biblia de las Américas, pero dice lo mismo. Todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerlas. Escuchen esto. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Dios nos da sabiduría. Dios nos ayuda y nos enseña a vivir de una manera distinta de aquellos que viven sin conocer a Dios. Porque ahí empieza una pulseada frente a principios que Dios nos enseña y los disvalores que la sociedad está ofreciendo ahora. Entonces yo tengo que elegir. Yo podría decir que en esta tarde yo le podría llamar tarde de oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad para una persona? Cuando tiene la posibilidad de elegir entre dos opciones mínimamente. Y aquí está diciendo, cuando aquellos que no conocen a Dios, ¿sabes qué van a pensar hasta que sos inteligente y sabio? Si guardas los consejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos invita. Cuida a tu familia, sé honesto, sé un buen empleado, sé un buen profesional, sé un buen ciudadano. Respetá lo que pertenece a otro. Entonces, cuando alguien encuentra a una persona así, dice, esta persona es respetable, es alguien inteligente, sabio, es alguien a quien se le puede pedir consejo. Y otra vez vamos al primer versículo, dice, porque somos hechura suya. Creados para buenas obras, para hacer cosas bien, para llevar bendición a otros. Y saben, yo tengo un testimonio cortito, que unas semanas atrás había una persona que me llama y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay otra persona que está enferma y entonces en la fundación hay un tubo de oxígeno y esta persona tenía a su mamá grave y le acercamos el tubo de oxígeno sin expectativa de recibir nada. Y entonces, ellos muy agradecidos, bueno, y estaba la madre grave y la madre salió adelante y me llaman hoy. Me dicen, David, ¿sabes qué? Venite por la casa. Y me llego por la casa de esta persona. Y me dice, mira, esto lleva para la iglesia. Y entonces, antes de venir a la iglesia, entonces me llenaron el auto de mercadería para las guarderías. Entonces yo digo, gloria a Dios. Porque entonces no es que había hecho algo extraordinario, pero sí había sido
como se podría decir, corresponder empático con la necesidad del otro, con la situación del otro. Y eso trae bendición. Entonces cuando me entregan toda la mercadería, yo le dije, gracias, pará, hay más todavía. Entonces los chicos estaban amontonados a un costado del auto, ¿no? Dice, rezongando, ¿por qué estamos apretados ahora? Dice. Y entonces ahí enseguida tenemos que bajar eso. Y entonces ellos me dicen, muchísimas gracias por haberse interesado en venir a ayudarnos. Yo no sabía que ellos tenían esa mercadería para bendecir a otros. Entonces Dios te invita para que también seas parte. No necesitamos de un púlpito, sino que Cristo quiere que tu vida pueda brillar. Entonces dice, y verán los de las otras naciones, y verán las otras personas, y dirán, esta gente le hace bien a la sociedad. Y díganme si no hace tanta falta hoy, donde hay una confusión y donde la gente vive a los tumbos. Y encima aparecen consejeros que por Dios terminan arruinando la vida de las personas. Yo sí puedo decir, Dios es real. Dios te transforma y lo único que te hace es bien y añade valor a tu vida. Pero tienes que decidirte a seguirlo. Tienes que decidirte a decir, Dios, yo estoy lleno de imperfección, pero no me voy a alejar de vos. ¿Amén? ¿Tienes esa determinación? Amén. Allí nomás en Deuteronomio vamos a ir. Aquí hay también un secreto, si se puede decir, un secreto público. Esto es parte, no es a lo que quiero llegar, ya vamos a llegar enseguida. El 6.5 dice así, en Deuteronomio. Primero, Moisés le dice, ¿no?, al pueblo de Israel, tienen que hacer esto, tienen que guardar los estatutos, los consejos que son buenos. Y si ustedes los viven, los demás van a decir, gente sabia, gente inteligente, gente que tiene un Dios verdadero. Pero en el versículo 5 del capítulo 6 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y abajo siguen, ustedes pueden leerlo en la casa. Y después dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otra parte dice, y tenés que hablarla en el camino, y tenés que pegarla en el dintel de la casa, atátela en la muñeca, en la frente. Porque cuando esto se te haga carne, vas a tener una vida distinta. Y vas a dejar de andar menos a los tumbos, si se puede decir así. Amén. Allí nomás en el versículo 18. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Amén. Dice así, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. No a los ojos de las personas, no a los ojos del qué dirán. Porque vamos a tener mucha presión ¿para qué? Para que desobedezcamos a Dios. Mucha presión para transgredir. Pero entonces dice aquí, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. ¡Qué bueno! Entonces, si nosotros tomamos oído de lo que Dios dice, si nosotros tomamos consejo y atesoramos en nuestro corazón, a los chicos que están luchando con la integridad sexual, aquellos que están luchando para decir, si hago esto, no sé si Dios me va a promover o si no me va a promover. Yo recuerdo cuando era adolescente y mis amigos en el barrio me decían, mira David, que si no tenés sexo, te vas a hacer homosexual. Era la presión que tenía. Mira David, que tenés que probar de esto. Así sos más macho. Vení, vamos, hagamos esto. Y esos falsos amigos. Mira David, si sos mi amigo me vas a guardar esto. Cosas robadas. Y un buen amigo no hace eso. Un buen amigo te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona. Un buen amigo te aconseja para bien. Y aquí lo que está diciendo es, haz lo justo y lo que es bueno delante de Dios. Cuídate principalmente de Él, amalo con todo tu corazón. Ahí te va a ir bien.
Sé lo suficientemente fuerte y valiente para tener convicciones que se ajusten a lo que Dios dice. ¿Cómo estamos en eso? Es tan difícil cuando estamos en un país que está atravesado por la corrupción. Es tan difícil cuando se promociona la libre elección del camino que quiero tomar. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que mirar, y eso es fe. Aún no viendo, decidir obedecerle a Dios. Es fe cuando has aceptado a Jesús en tu corazón y decir, Dios, yo creo que aún en medio de toda esta tormenta, de este caos de vida, vas a transformar mi realidad y yo voy a empezar a caminar en fe hacia ello. Y caminar en fe significa levantarse temprano, buscar un trabajo, empezar una carrera académica. En fe es saber pedir perdón a quien se ha ofendido y restituir lo que has dañado. Eso es fe. Porque yo creo la promesa que Dios me ha dado. Y entonces yo decido obedecerle. Es lo que debemos hacer. Y aquí yo encontré en esta versión, hay un versículo que me martilla y me martilla la cabeza. Este es, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto significa, en principio yo lo entendía, tienen que aprender la palabra de Dios. Tienen que memorizar versículos bíblicos. En el momento yo entendía eso. Y ahora yo puedo aplicarlo también al niño que recién nace en el camino del Señor, ¿sí? A la persona que recién se está incorporando. Niño también a nuestros hijos. Y ahora fíjense que hay, y hace un tiempo, una corriente de pensamiento dentro de los hijos de Dios. Dice, no, yo lo voy a dejar que ellos elijan cuando sean más grandes, que vean qué camino quieren tomar. Y ustedes se imaginan, yo lo agarro a Emanuel, lo llevo a la terminal de ómnibus y le digo, hijo, vos fíjate, yo te voy a esperar allá en San Lorenzo. Vos elegí el camino, elegí. ¿Qué va a pasar con Emanuel? Tiene 6 años, es inquieto, y no, preguntándose, llega. Pero cuando es un niño, cuando queda tan vulnerado en medio de un montón porque hay mucha gente que quiere causar daño. Entonces, cuando soy gráfico, entonces si yo hago no, y lo dejé en la terminal, le dije que se venga, yo me vine nomás. No, pero vos estás loco, me van a decir. Qué padre irresponsable, ¿cómo vas a hacer eso con tu hijo? ¿No sabes todo lo que le puede pasar? Y cuando viene esta corriente de pensamiento donde dice, no, yo voy a dejar que ellos elijan, que vean qué camino quieren, que elijan la sexualidad, que elijan si van a seguir a Dios o cómo lo interpretan. No, es caótico, porque una vez que se causó el daño, ¿cuánto tiempo se gasta en restaurar? Si nosotros mismos estamos lidiando con cosas que hemos recibido por hogares mal constituidos, por familias con carencia. Yo le digo a Judith, mira Judith, por favor, tenemos que procurar que los chicos tengan la menor cantidad de cosas con que lidiar cuando sean grandes. Porque uno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo sigo luchando con el orden, no soy obsesivo compulsivo, no, me cuesta, estoy arreglando con las herramientas, dejo ahí, estoy con la computadora y después es un caos. ¿Y por qué? Porque no fui enseñado de chico y es algo con lo que yo estoy luchando. ¿Saben que en esta versión, en el libro de Proverbios, me gustaría que vamos? Proverbios capítulo 22. Versículo 6. Ustedes ya lo saben.
Dice, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en esta versión yo encontré y me abrió los ojos así, porque yo pensaba, yo lo vinculaba directamente con la parte espiritual y bíblica, y en esta versión dice así, enseña al niño en el camino que debe andar. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces para mí fue una explosión en la cabeza, ¿no? Porque si yo le tengo que enseñar a mi hijo para que no fracase en la vida, cambia diametralmente la interpretación o la visión. Entonces yo tengo que enseñarle que primero tiene que amar a Dios, que no se tiene que apartar. Entonces yo a mis hijos cada noche le digo, me acerco, los abrazo, oramos y le digo, hijo, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Cada día. Entonces ellos me dicen, sí, papá, ya sé, me dicen, no a veces. Pero les repito, porque entonces, y ellos van a tener que elegir amar a Dios. Pero entonces aquí cuando yo le está hablando de que le enseño el camino que deben andar, tiene que ver con esto, evitar de que anden a los tumbos en la vida, para que la vida sea más productiva y puedan aplicar y vivir esas buenas obras que Dios tiene para los hijos de Dios. Entonces, enséñale el camino en que deben andar a los que son papás o los que tienen sobrinos. Si podemos decirle, no, ese no es el camino, tiene que ser de manera deliberada. Isabela hace un mes atrás me agarró el teléfono y se puso a bajar unos jueguitos. Entonces cuando quiero usar los datos no tenía datos. Y entonces, pero fue en un instante ahí en el auto, pues yo le dije no me toquen el teléfono. Entonces en un segundo entre que bajé del auto y volví, me ve bajado. No, yo bajé 3 jueguitos porque quise usar el teléfono, no tenía datos. Y entonces yo le dije, no hija, vos te vas a hacer cargo de eso. Y agarré los ahorros de la Isabela y ayudé para el teléfono. Pero qué malo, David. No, pero hay que enseñarle que también las cosas que hacen tienen sus consecuencias. ¿Tengo que enseñarle sobre identidad sexual? Sí. Fíjense, dice que hay un argentino y un judío. No está el papá del judío en la puerta del negocio. Y viene el papá del argentino, con el chiquito. Entonces el papá del argentino va de la mano con su hijito y lo lleva al judío. Entonces el judío le dice al hijito, mira hijo, dice, ahí viene el que te va a dar plata. Y el hijo del argentino y el papá del argentino le dice, mira hijo, vamos a pagar las deudas. No sé si entienden la situación. Tenemos que enseñarle el camino que deben andar. Tenemos que enseñarle a decir, hijo, tenés que estudiar. El libro de Proverbios, constantemente hay una invitación. Dejen la simpleza. Vengan, háganse sabios, entendidos, dejen las cosas, dejen la pereza. Dios constantemente nos invita, nos llama. Ahora en el sentido bíblico de una vida de éxito, tiene que ser una persona pujante, llena del Espíritu Santo, entendida, con una visión social. Ahora la pregunta es si los que son papá o los que están trabajando con niños, si le están enseñando el camino que deben andar. A los que están discipulando a personas, nosotros como iglesia, si con nuestra vida estamos enseñando el camino que se debe andar. Hermano, amigo, tu vida ha sido creada, ha sido hecha con un propósito, para que andemos en buenas obras, pero que en ese andar, y si hemos andado a los tumbos, que podamos llevar a los que vienen por detrás, enseñándoles el camino en que deben andar, para evitarles vuelta, para evitarles conflicto, para evitarles caos. Y lo último, para terminar, aquellos que son papá, si eliges no madurar, si eliges no crecer en el Señor, eso va a generar hijos con conflicto. Porque un papá que no resuelve sus conflictos, que no se deja moldear por el Señor, va a generar hijos con conflicto. Porque no se deja trabajar, porque no se quiere apegar al Señor. Un líder que no se deja tratar por el Señor y también va a tener discípulos con conflicto. Apeguémonos al Señor, sea cual fuere tu estado.
Yo le invito a que se ponga de pie. Llévese esto en el corazón. Ha sido hecho para buenas obras. Pero hay una forma de hacerlo. Apegate al Señor, deja que el Señor te transforme. Si tenés hijos, enseñale a tus hijos el camino que deben dar. No dejes que otros, que extraños te le den forma. Esforzate y mostrarles el camino para una vida de éxito, una vida con propósito. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, gracias porque cada uno de los que están aquí son importantes. Son valiosos, Señor. Y han sido creados, han sido llamados para andar en tus caminos, en tus obras. Y para ser bendecidos en ese andar, Señor. Padre, bendice en esta tarde. Ayúdanos, renueva nuestras fuerzas. Con tu presencia y con tu amor, Señor. Renueva, Padre. Aclara la visión, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Y mientras cantamos una canción, me parece, podemos... cierto que hay protocolo, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho y que podamos buscar al Señor. Amén. 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 Le cantamos al Señor. Nada es difícil para Él. Amén. Le cantamos. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la